Pedro, hay un libro que reúne tus artículos, El Subrayador, y uno de ellos que se llama Entrar a las librerías me llamó mucho la atención por la situación o la comparación o la perspectiva que se tiene de la poesía, ¿no? Dice, los libros de poemas que concentran toda la literatura. Si uno diluye un buen poema en un litro de agua, consigue un cuento regular. Si uno diluye ese cuento en 10 litros de agua, consigue una novela innecesaria. Pensaba en el peso de la poesía, que si bien a veces se la toma como el género excelso, el género mayor, inalcanzable, para predestinados, pero que en la prosa y en la narrativa la nutre, es una base, Ujú. ¿verdad? Sí, total. Bueno, vos venís de un país de poetas, poetas fuertes, ¿eh? Sí. Pensando en César Vallejo, en Cisneros, en Watanabe, y, y- y se sabe en Perú el peso que tiene, ¿no? La palabra poética, que es como si fuera un poco la esencia de la literatura. Yo creo que cuando los textos carecen de eso, se diluyen un poco. A mí me gusta que la palabra tenga un peso, tenga esa especie de respaldo, ¿no? Que es el respaldo poético, que tiene que ver no necesariamente con la poesía prestigiosa, sino con la vinculación del lenguaje con eh, la palabra viva. Eso sería, la palabra que está viva, el uso de la palabra, ¿no? Hay gente que habla de un modo muy poético, es decir, la poesía no está solo, digo, en los libros de poesía, ¿no? Sino que es un uso del lenguaje. Y a mí me gusta mucho cuando la prosa, la narrativa, logra vincularse también con esa fuerza del lenguaje. Y creo que ahí es donde la palabra se vuelve sonora, eh, es expresiva, dice más de lo que parece decir, sugiere, provoca algunas capas de lecturas distintas, no es solamente algo tan directo, se vincula también a lo coloquial, ¿no? Al habla. Es decir, un montón de cosas que suceden cuando vas a ese fondo poético, ese fondo de la poesía que tiene el lenguaje. Y en tu caso, que escribes tanto poesía como narrativa, o haces un cruce, una hibridez entre ambos. El Gran Surubí es esta novela escrita en sonetos, ¿no? Que Mm. acaba de ser reeditada. ¿Cómo distingues o cómo es que en el proceso creativo este tema, esta idea, esta imagen te suscita a escribir un poema y este otro es una idea que puede ser para un cuento o un proyecto de novela? Es una buena pregunta esa, Jaime. Yo creo que uno tiene que explorar distintos géneros. Siempre hay que estar explorando, siempre uno está experimentando, ¿no? Y probar a escribir poemas, a ver cómo es, aunque uno fracase. Probar a escribir un cuento, probar a escribir una novela, incluso probar a escribir diálogos, cómo te salen, probar a escribir algo de teatro. Y yo creo que todos esos ensayos que uno va haciendo, uno siempre está ensayando, ¿no? Y creo que sirven para que, ¿viste esos movimientos de karate que les enseñan un movimiento de karate que parece absurdo, repetido 1000 veces, pero en el momento del combate aparece ese movimiento y sirvió y salió de manera natural. Yo creo que vincularse con los distintos géneros es un poco así. Cuando aparecen unas buenas ganas de escribir, que esa historia encuentre en vos la mejor manera de ser dicha, que puede ser en poema, que puede ser en relato corto, es decir, que ese envión verbal o ese deseo, esa intuición, encuentre eh, el género que más le conviene y que vos ya hayas tenido de alguna manera alguna vinculación con eso, hayas probado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante moverse en distintos géneros, probar cosas. No digo que haya que hacerlo sí o sí, pero no le viene mal a nadie probar cosas. Y veo que en general, por ejemplo, le hace mucho bien a los autores y las autoras escribir para periodismo.
¿no? O sea, tener que medir un texto, 5.000 caracteres, 4.000 caracteres, recortar, que les digan, no, a último momento tenés que acortarlo 1.000 caracteres. Es decir, de pronto entregar tu escritura a esos moldes, ¿no? A esas limitaciones, hace mucho bien. Entonces, por eso creo que los géneros es algo de lo que hay que entregarse y ensayarlos. Y, y después, bueno, dejar que uno sea un canal, digamos, de esa historia. Y esa historia encuentra entonces, si quiere ser poema o narrativa, o como me pasó, como decís en El Gran Surubí, las dos cosas a la vez, que es un poema narrativo, ¿no?